Estamos en la quinta parte de nuestra serie, la cual hemos titulado Una buena comunidad. Y si estás aquí por primera vez, es importante que sepas que esta es la forma como nosotros lo hacemos, y es que tomamos un tema y lo desarrollamos por algunas semanas y permitimos que Dios hable de forma especial a nuestro corazón. Y eso es lo que estamos haciendo con esta serie. Dicho esto, quería decirlo un poquito antes, pero es importante que si tú tienes alguna silla a tu lado, tú puedas levantar tu manita, porque estamos casa llena y tenemos al equipo del puerto. Mira, hay algunas sillitas por ahí. ¿O qué tal si nos unimos? ¿Qué tal si nos unimos para que entonces se vean más los espacios que están a nuestro alrededor? Porque ciertamente necesitamos que el equipo de Puerto Interior pueda identificar cuáles son los espacios, ¿verdad? Vacíos, para poder continuar sentando personas, porque siguen llegando personas. Qué bendición, ¿verdad? Tener una iglesia así. Date un fuerte aplauso tú mismo, porque llegaste, porque venciste. Independientemente de los procesos, llegaste. Qué bueno, qué bueno. Oye, ya comenzando con el mensaje de hoy, hace algunos años, viendo algunas necesidades y algunos procesos que tenían algunos jóvenes de la iglesia que yo pertenecía antes de yo estar en nuestra comunidad en Mar Azul, siendo intencional, yo invité a algunos de ellos a que oraran junto a mí. Yo recuerdo que yo dije, ok, lo que vamos a hacer es que vamos a orar juntos. Llamé a algunos 6 chicos, 6 muchachos que eran parte de la juventud, que tenían algunos procesos. Y yo me acerqué a ellos, pero lo sorprendente para ellos fue que yo les hice una invitación a orar junto a ellos a las 4 de la madrugada. Yo les dije, una vez a la semana nosotros nos vamos a levantar y vamos a orar a las 4 de la madrugada. Ellos se quedaron así, pero ¿por qué tiene que ser a las 4 de la mañana? La situación fue que yo había leído en un libro que cuando nosotros oramos de madrugada hay cosas hermosas que ocurren en nuestra vida, y yo quería ser intencional, pero lo que yo no sabía era que no todo el mundo podía el mismo día. O sea que algunos de ellos pudieron lunes, otros pudieron martes, otros miércoles, otros jueves y otros viernes. Entonces yo estaba durante toda la semana levantándome a las 4 de la mañana. Y yo dije, ay Señor, pero esto fue para bendecirlos a ellos. ¿Qué pasó aquí conmigo? Pero lo hicimos, fue un tiempo hermoso. Y más de una vez a la semana, ¿verdad? Lo hicimos, nos levantamos aproximadamente como por un mes y medio a orar a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y lo cierto es que fue bien difícil lograrlo. Recuerdo, wow, qué difícil era lograrlo. Habían días que me levantaba muy bien, que me sentía súper cómodo haciéndolo, pero hubo otros días que me levantaba y se me hacía tan difícil orar. Incluso a ellos también, en ocasiones yo los llamaba y no me contestaban porque no cogían el teléfono, se habían quedado dormidos. O en ocasiones, algunos de ellos mientras oraban conmigo, yo los dejaba de escuchar. Y yo, hello, y ya no estaban ahí. Se habían quedado dormidos, pero simplemente el hecho de que fuera juntos y con un propósito bastó para que Dios se hiciera sentir en cada uno de nosotros. Recuerdo cómo Dios comenzó a trabajar en cada uno de ellos, ¿verdad? Y la realidad es que, aunque yo hice este tipo de dinámica de oración para bendecirlos a ellos, tengo que decirles que yo creo que yo fui más bendecido que ellos. Porque yo recuerdo que para aquel tiempo yo estaba viviendo como unos procesos de ansiedad, era como unos pequeños ataques de pánico, y cuando yo me metía a bañar yo sentía que me iba a morir. Yo no sé cuántos han sentido esto, pero esto es real, y de momento yo estaba viviendo procesos de ataques de pánico, y cuando tuve la oportunidad de orar con ellos, tengo que decirle que Dios sanó mi vida. Lo que yo hice para bendecirlos a ellos, Dios comenzó a sanarme a mí, ¿verdad? Y además de eso, tuve el privilegio de darme cuenta que no estaba solo y pude acercarme más a Dios. Para mí fue bien sorprendente saber y entender cuánto yo los necesitaba a ellos y cuánto yo necesitaba la comunidad, ¿verdad? Cuán importante es la comunidad para cada uno de nosotros. Pero tengo que decirte que luego de esta experiencia, posiblemente algunos meses después, en una ocasión, mientras yo le hablaba de Jesús a un compañero de trabajo, él me detuvo y me dijo, espérate, Gino, no, déjame decirte algo antes de que continúes hablándome de Jesús y que me invites a la iglesia. Y es que tengo que decirte que, Gino, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Obviamente yo en el momento tengo que decirles honestamente que yo no lo entendí, y que inclusive yo lo que le dije fue, muchacho, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Obviamente, ¿por qué? Por mis experiencias vividas de bendición, de cómo Dios me había bendecido a través de la comunidad, ¿verdad?
Pero lo cierto es que luego de algún tiempo y de escuchar su historia y todas las heridas que la iglesia le había producido a él, yo pude entender su soledad y su decepción con la iglesia. Yo pude entender su soledad, pude entender sus procesos, porque después de todo yo pienso que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos sido heridos por la iglesia. Y en ocasiones, aunque deseamos estar cerca de Dios, en medio de nuestro dolor, hemos querido escapar del desorden que ocurre en la comunidad. Y sí, definitivamente, en ocasiones, cuando vamos a la comunidad, todos tenemos diferentes procesos, circunstancias y situaciones, y aunque estamos sirviendo y aunque estamos adorando a Dios, venimos con circunstancias que a veces el que está al lado nuestro no se le hace fácil estar al lado nuestro. Y a veces al que está al lado nuestro, a nosotros no se nos hace fácil estar al lado del otro. Pero entonces, Pablo, sabiendo, conociendo y entendiendo esto, ¿verdad? Porque él había plantado muchas iglesias, él inspirado completamente por Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 24, él escribe las palabras que dan prácticamente tema a lo que nosotros hemos estado estudiando por estas últimas semanas aquí en nuestra comunidad, en esta serie que se llama Una Buena Comunidad. Las hemos mencionado desde el principio de la serie y nos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 10, verso 24, nos dice que Pablo les dijo: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos en amor y a las buenas obras. Dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Entonces estas palabras, mientras yo preparaba este mensaje durante la semana, tengo que decirte que no dejan de sorprenderme. Cada vez que las leo, traen algo nuevo a mi vista. Y para mí lo sorprendente durante esta semana fue ver que las mismas nos muestran la importancia de lo que es la comunidad cristiana. Porque cuando nosotros analizamos estas palabras hay algo que es bien visible ahí, ¿verdad? Y es que estas palabras nos están mostrando que nuestra adoración en privado no sustituye nuestra adoración en comunidad. En otras palabras, Pablo lo que nos está queriendo dejar ver aquí es que no importa cuánto nosotros busquemos a Dios en privado, esto no sustituye las reuniones de domingo. Nos está invitando, no, es que tú no puedes dejar de congregarte, ¿verdad? Y posiblemente en medio de este mensaje tú puedes preguntarme, Gino, pero ¿y por qué? ¿Por qué eso? Pues mira, la respuesta es simple y es que la adoración colectiva es un testimonio para el mundo del amor y el poder de Dios. Además de que es una práctica esencial para la vida cristiana. Pero entonces, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que nos sucede como iglesia? ¿Qué es lo que nos sucede en ocasiones comunidad? Que no somos intencionales en hacer comunidad. Pues mira, yo pienso que en ocasiones lo que nos sucede es que tristemente creemos la falsa narrativa que promueven algunos por ahí que dice que la adoración a Dios es un asunto personal para inspirarnos individualmente. Entonces son los que dicen, no, yo busco a Dios solo. Estos son los que dicen, no, es que yo no tengo que ir a ninguna comunidad. Miren, familia, como hemos estado hablando antes, ¿verdad? En algunos de nuestros mensajes anteriores, lo cierto es que nosotros como generación nos tocó vivir en la era del yo. Yo quiero, si yo puedo, yo, vivimos en esta era, ¿verdad? En donde decimos todo está diseñado para centrarnos en lo que sentimos, en lo que yo deseo, en lo que yo creo, y cada experiencia está hecha desde un punto de vista individualista. Y en ese contexto tengo que decirte que tristemente la espiritualidad también se ha vuelto cada vez más privatizada. Todo tiene que ver, no es que sí, déjame ver si yo puedo. Todo tiene que ver con si tú lo piensas, cómo tú lo ves, cómo yo lo veo, ¿verdad? Vivimos en esa era en donde están los que nos dicen, yo conecto con Dios en la naturaleza. Yo no tengo que ir a ninguna iglesia, yo conecto con Dios en la naturaleza. O los que nos dicen, yo no necesito una iglesia para tener fe. Están los que nos dicen, mi relación con Dios es solamente entre Él y yo no necesito que nadie me enseñe a buscarlo, ¿verdad? Y lo cierto es que, aunque estas frases resuenan con sinceridad, muchas veces surgen de heridas reales con la iglesia. Y también las mismas reflejan una cultura que ha confundido la fe con el aislamiento y la libertad con la autosuficiencia emocional.
Y ahí tenemos personas que no le dicen Dios ni le dicen Señor, sino que le dicen Chuito. Y otros no, es que yo le digo mano, porque tuve una situación y yo le digo mano. Quiero decirte algo con mucha honestidad y mucha sinceridad. Nosotros tenemos una palabra que establece cómo debemos llamarle a Dios y cómo tenemos que acercarnos a Él. Esto no significa que no podemos ser su amigo. Claro que sí, Él nos dice, ya no los llamaré siervos, sino que los llamo amigos. Somos sus amigos, claro que sí. Pero la Biblia establece, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cómo oramos al Padre? Y Él dice, llámale Padre, llámale Señor. Él es tu Dios. Él no es Chuito, ni es Pablito. Y es importante que nosotros continuemos educándonos. Mira, yo le digo a mi equipo, y soy honesto con esto, yo voy a poder invertir en ti de acuerdo a como tú me veas. Si tú me ves como un pana, pues yo voy a poder invertir en ti como un pana. Si tú me ves como una persona que puede mentorear tu vida, yo voy a poder invertir en ti mentoreando tu vida. Si tú me ves como tu pastor, yo voy a poder pastorearte. Esto no se trata de que me tienen que decir pastor, Gino, pastor. No se trata de eso, no se trata de eso. Incluso ni siquiera quiero que me estén diciendo pastor, no se trata de eso, sino que como tú me veas, yo voy a poder invertir en ti. El valor que tú le des a Dios en tu vida, de acuerdo a eso, Él va a poder invertir en ti. Y eso es bien importante que tú lo puedas entender, ¿verdad? Porque esto refleja la cultura que ha convertido lo que nosotros pensamos y el aislamiento y la libertad con la autosuficiencia emocional, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros preferimos adorar a Dios de forma individual? Pues mira, lo cierto es que si nosotros somos honestos, adorar en comunidad implica que seamos vulnerables. Y ustedes saben que este término nosotros constantemente lo estamos hablando dentro de nuestra iglesia. Sé vulnerable, sé vulnerable. Lo tenemos hasta las narices con la vulnerabilidad, ¿verdad? Porque ciertamente es más fácil que nosotros nos arrodillemos solos en nuestro cuarto que abrir nuestra alma en un lugar en donde otras personas escuchen nuestros procesos. En ocasiones, por eso preferimos más todo lo que pueda darnos una experiencia más mística y más individual que ser formados espiritualmente los unos por los otros. Porque hay algo bien importante que tú debes saber en este mensaje, y es que nuestra formación espiritual solamente puede ser producida por alguien que vea nuestro comportamiento. Tú no puedes ser formado espiritualmente si alguien no está viendo tu comportamiento. No, es que yo me congrego online. Estoy hablando palabras, yo estoy predicando. Yo me congrego online, pues quiero decirte que esa persona no ve cómo tú vives y qué tú estás haciendo. O sea, que el plan original de Dios no fue que nosotros nos conectáramos online. Aunque tenemos que caminar el proceso de entender que tenemos que hacer iglesia, pero nuestra formación espiritual no puede ser producida por alguien que no vea nuestro comportamiento. Y el problema es que queremos sentirnos conectados, pero nos resistimos a ser formados. Queremos sentirnos conectados, pero no, ok, yo quiero conectarme, pero a mí tú no me vengas a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo vas a ser formado? ¿Cómo vamos a ser formados? Oye, yo estoy claro que no es fácil vivir en comunidad, ¿verdad? Porque todos somos diferentes. Somos personas bien diferentes, con heridas bien diferentes y con retos bien diferentes. En ocasiones no es fácil estar con personas heridas en medio de sus procesos, pero lo cierto es que la iglesia en medio de nuestro proceso nos forma y nos sana. ¿Cómo nos forma y nos sana? Oye, nos sana mientras adoramos juntos. Nos forma y nos sana mientras cantamos juntos. Nos sana también mientras nosotros pasamos tiempo juntos, y también nos sana cuando somos vulnerables los unos con los otros. Pero entonces, ya para ir dándole un poquito más de contexto a esto que estamos hablando, la pregunta que posiblemente tú pudieras tener en la mente en este momento sería: ok, Gino, pero entonces un cristiano puede vivir sin adorar a Dios junto a otras personas en comunidad. Pues mira, yo te tengo la respuesta sincera. La respuesta es que sí se puede sobrevivir. Se puede sobrevivir estando solo, ¿verdad?
Dios es tan bueno que te va a visitar y te va a consolar y que te va a cubrir cuando tú clamas solo en silencio. Pero también tengo que decirte algo que es bien importante, y es que la fe, si se aísla, se seca. La fe, si se aísla, se seca, y que la llama que se separa del fuego se apaga. Entonces, para que nosotros podamos sentirnos encendidos, tenemos que estar en comunidad, ¿verdad? Y es por eso que Pablo lo reafirma en Hebreos, lo que hemos estado leyendo todo este tiempo. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, ¿verdad? Porque lo que sucedía para aquellos tiempos era que muchos que profesaban ser cristianos, por haberse aislado, habían perdido su fe y habían, ¿verdad?, dejado de seguir a Cristo, ¿verdad? Y él sabía que la solución a esto era que ellos se unieran una vez más a la iglesia. Él sabía eso. Tienes que acercarte a Dios a través del cuerpo, a través de la iglesia. Y no solo eso, sino que si nosotros miramos el ejemplo de Jesús, podemos ver que Jesús, él no formó a discípulos de forma individual. Jesús caminó por 3 años con 12 discípulos y con cada una de las personas que caminaban con él. Y él los formó de forma en grupo, ¿verdad? Mientras caminaban y mientras ellos hacían comunidad. Y eso es lo mismo que él desea hacer con cada uno de nosotros, formarnos de acuerdo a que nosotros podamos caminar en comunidad, de acuerdo a que puedas llegar a ese café azul, compartir, hablar, que seas parte de punto de partida, que vengas a la noche de comunidad. Dios quiere formarte, pero no lo puede hacer si estás solo. Nuestro proceso de formación tiene que ser a través de que estemos los unos con los otros, ¿verdad? Oye, porque la espiritualidad individual sin comunidad, tengo que decirte que pierde su propósito. Es por eso que Jesús, mientras oraba al Padre, en Juan capítulo 13, verso 35, que también lo hemos hablado en esta serie, nos dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. En otras palabras, lo que quiere decir ahí, en esto conocerán que son mis discípulos si estamos juntos los unos con los otros, si se aman, si comparten, si estamos en comunidad, si caminamos juntos, si nos ayudamos los unos a los otros, si vemos al que está caído y lo levantamos, si no nos vamos corriendo cuando termina el servicio, sino que te das la oportunidad de que te conozcan y nos permites a nosotros conocerte a ti. Esa es la forma en la cual Dios quiere que nosotros hagamos comunidad, porque si no, la iglesia pierde su propósito. Como dice nuestro pastor general dice: no hay nada más peligroso que un santo solitario convencido de que no necesita ser amado. Oye, porque la fe se vuelve invisible sin comunidad, y porque no basta solamente con amar a Dios en secreto, y también porque somos parte de un cuerpo. Tú y yo somos parte de un cuerpo. Hay personas a las cuales yo nunca voy a llegar, que tú sí vas a llegar. Hay personas que yo voy a llegar que posiblemente tú no vas a poder llegar. Somos parte de un cuerpo. Como nos dice en Romanos capítulo 12, verso 4, así como cada uno de nosotros tiene un cuerpo con muchos miembros, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y esto lo que significa, familia, es que tú nunca vas a poder ser formado a la imagen de Cristo fuera del cuerpo de Cristo. Nunca vas a ser formado o nunca vas a poder ser formado a la imagen de Cristo fuera de ese cuerpo. Y esto lo que significa, iglesia, es que en medio de la comunidad, mientras tú y yo adoramos juntos, ¿qué es lo que pasa? Nuestra alma se alinea y se alimenta. Mientras tú y yo adoramos juntos, nuestro corazón es sano. Mientras tú y yo adoramos juntos, es que nuestro carácter es formado. Y mientras tú y yo adoramos y cantamos juntos, es ahí que el nombre de Jesús es exaltado. Y cuando nosotros logramos verdaderamente entender esto, nosotros logramos entender cuánto es que bendice nuestra vida la comunidad, es que nosotros, ¿verdad?, y lo valoramos, es que nosotros vamos a poder entender que la adoración en comunidad vale la pena. Si tú no logras entenderlo y valorar la importancia de la comunidad, es que estemos los unos con los otros, es que caminemos juntos, ¿verdad? Tú no vas a entender que la adoración vale la pena. Pero la adoración sí vale la pena, como dice familia, dice en Colosenses capítulo 3, verso 16, dice que el mensaje de Cristo habite ricamente entre ustedes. Dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y esto lo que significa es que tanto la enseñanza como los principios de Cristo en comunidad son una parte fundamental en la vida de nosotros como creyentes. ¿Para qué? Mira, para que tengamos buenos pensamientos, para que tomemos buenas decisiones,
Oye, también para que practiquemos buenas acciones, porque cada elemento que se vive en comunidad, ya sean los saludos que recibes cuando llegas, o ya sean las alabanzas que cantamos juntos, o las ofrendas que damos cuando somos generosos, todo lo demás que nosotros hacemos en el servicio, lo que hace es que moldea nuestro carácter. No hay nada más que moldee nuestro carácter que estar cerca de personas que son completamente diferentes a nosotros y que sean personas que tú sepas que no tienes que estar al lado de ellos. Porque en la casa yo sé que tengo que estar al lado de mi esposa y al lado de mis hijos. Pero no hay nada más que moldee mi carácter que tener que atender personas que estén a mi alrededor, que no necesariamente son parte de mi familia. Y constantemente voy siendo moldeado, pero también voy siendo bendecido. Dios me bendice tanto a través de cada uno de ustedes. Como te dije, llegué cargado, cansado, emocionalmente. Oye, y de momento llegué y me dieron como 20 abrazos. Yo creo que hoy no fui yo el que di abrazos, hoy me lo dieron a mí. Me sentí tan bien. Oye, cuando nos saludamos, que de momento llegas por esas puertas y te dicen, qué bueno que estás aquí, bienvenido a casa. Algo sucede en el alma, hay algo que pasa inside. Porque como seres humanos nosotros necesitamos ser vistos, ¿verdad? Y un saludo cálido puede ser la primera predicación que alguien reciba ese día. Es como dice el Salmo 100, verso 4, que dice, entren por sus puertas con acciones de gracia. Dice, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Y cuando nos está diciendo, entremos por sus puertas con acciones de gracia, nos está hablando de que demos gracias los unos por los otros. De que yo cuando llegue por ahí, vea a Cid en el puerto, yo le dé gracias a Dios por ella. Cada uno de los chicos del puerto, cuando vea a Xavier con su equipo de trabajo, a Denny, a Yoli, que hay una sonrisa en sus rostros cada vez que me ven. Yo les doy gracias a Dios por ello. Eso es lo que dice ese salmo. Oye, también en el tiempo del café y en el tiempo de compartir, oye, cuando conversamos, ese espacio rompe con la individualidad y crea conexiones reales y nos recuerda que el reino de Dios se construye en mesas y en conversaciones. Hechos capítulo 2, verso 42 nos dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Posiblemente lo vemos de forma mística desde el punto de vista, es que yo he visto el cuadro de la última cena y pues sí ocurrió esa última cena. Pero cuando nos habla esta escritura que dice en la comunión y el partimiento del pan, nos está hablando de nuestras relaciones, de cómo compartimos los unos con los otros, de que lleguemos a ese espacio, de que nos vayamos a comer juntos. Esa es la forma en la que Dios quiere construir tu vida. Cuando eso ocurre, tengo que decirte que algo sucede en el alma. Algo pasa aquí adentro. Dios empieza a sanarte y a restaurarte. Hoy en el momento que cantamos juntos, ¿cuántos están de acuerdo que la música es una medicina espiritual? Pero puede ser una medicina espiritual si es una música que no te edifica, que no te construye, puede ser una medicina que te haga más daño que lo que te sane. Es por eso que es importante que tú en ese momento de cantar, tú entiendas que tú estás cantando desde un punto de vista para que Dios bendiga tu vida y levantes tu voz. Y cuando hacemos eso, oye, se alinean las emociones y el alma, y cuando cantamos juntos nos convertimos en un solo cuerpo, y cuando adoramos a Dios, algo pasa en nuestro corazón, cuando lo hacemos juntos. Es por eso que Efesios capítulo 5, verso 19 nos dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Dice, canten y alaben al Señor con el corazón. Luego de esto entonces pasamos al mensaje de su palabra, que no es un texto muerto. Tú puedes leer muchos libros que te inspiren, pero que sean textos muertos, y te inspiran por algunas semanas. La Biblia no es un texto muerto. Rick Warren dice que lo que tú escuchas se queda en tu mente por algunos días. Lo que tú lees se queda en tu mente por algunas semanas, y lo que tú estudias se puede quedar en ti para toda la vida. Entonces cuando nosotros desmenuzamos la palabra, y entonces yo la explico, nuestro pastor le explica, y tú te la llevas a tu casa y tú la estudias, entonces esa palabra continúa transformándote por mucho tiempo. Es importante que nosotros podamos estudiar la palabra, porque por ella somos formados, por su narrativa, que son verdaderas, donde la predicación sana la confusión y nos ancla en la verdad, ¿verdad? Y aunque el mensaje
definitivamente en ocasiones nos confronta, también nos consuela y nos recuerda que no estamos solos. Como nos dice Romanos capítulo 10, verso 17, que nos dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Dice, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando abrimos nuestro corazón al mensaje y nos sentamos y decimos, ok, Señor, yo quiero que tú hables a mi vida. Yo quiero que tú hables a mi corazón. Algo sucede en el alma. Algo sucede en el corazón. Algo sucede ahí dentro. Entonces luego de esto llegamos a la oración final y al llamado. Y este lugar es en donde cuando escuchamos su mensaje todos tenemos la misma oportunidad de responder al amor de Dios. Y en donde lo eterno, ¿verdad?, toca lo personal y Dios nos llama a accionar en la oración recibiendo su mensaje. Entonces este es el lugar en donde Dios también nos invita a orar los unos por los otros, como nos dice Colosenses capítulo 4, verso 2, que nos dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. También cuando hacemos eso, algo sucede en el alma y en el corazón. Entonces, por último, ya cuando somos despedidos, ¿qué es lo que ocurre? Que somos enviados. Este es el momento en donde salimos de aquí recordados, ¿verdad?, que no solo nosotros no vamos ni solos, ni vamos sin propósito, sino que esa bendición nos empodera a hacer la iglesia fuera de las cuatro paredes. Entonces, familia, ya para ir cerrando este mensaje, yo pienso que una vez más hoy Dios nos está haciendo un llamado como iglesia, que nosotros podamos estar unidos, pero no solamente que continuemos estando unidos, sino que podamos seguir siendo luz. Fíjate que te hablé ahorita de cuando nos acercamos los unos a los otros, esa llama encienda y por ende va a alumbrar más, ¿verdad? Esa llama que nadie puede apagar para este mundo que tanto lo necesita. Dios nos pide que nosotros estemos unidos para que continuemos brillando, ¿verdad? Y yo quiero, para terminar, leer unas palabras que se encuentran, posiblemente las has escuchado, en Mateo capítulo 5, verso 14, que nos dice lo siguiente, nos dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse, dice, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y termina diciendo esos versos, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Ponte de pie, iglesia, ahí donde estás. Miren, familia, lo cierto es que siempre va a ser imposible que como cuerpo nosotros podamos lograr algo si estamos separados. Es imposible. Y durante esta semana, yo tengo que decirle que nosotros hemos tenido una semana bastante fuerte. Pero qué bueno es saber que nos tenemos los unos a los otros. Qué bueno es saber que podemos contar los unos con los otros. Y durante esta semana yo viví eso. Fíjate que Dios nos envía al mundo y no nos envía solo. Tú tienes familia, tienes una familia en la fe, Dios te dio hijos. Dios nunca quiso que tú estuvieras solo. Te dio personas a tu alrededor, te dio amigos. Él siempre quiso que tú estuvieras con alguien. Y durante esta semana, dentro de nuestros procesos que ya Dios está trabajando, nosotros sabemos que Dios los tiene en control. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo tenía a mi esposa y mi esposa me tenía a mí. Como familia nos teníamos. Y en momentos en donde yo me sentí caer emocionalmente, con simplemente una sonrisa de ella, yo me sentía fuerte. Y yo estoy seguro que a ella posiblemente le pasó lo mismo. No es simplemente de estar juntos, estar unidos. Dios nos envía a caminar en comunidad. Y hoy yo quiero ser intencional porque mientras yo estaba orando durante esta semana y le estaba pidiendo a Dios que me dirigiera para hablar de la iglesia, yo sentí en mi corazón que mientras nosotros estamos hablando una palabra aquí de unidad y de que nosotros nos acerquemos los unos a los otros y compartamos en comunidad, lo cierto es que es posible que tú ya estés aquí, estés escuchando este mensaje, pero tú te sientas separado aún de tu propia familia. Y Dios quiere hoy restaurar tu familia. Y yo quiero ser intencional. Chely, ven acá conmigo. Yo no sé, Xavier, si hay un micrófono ahí, ves, si tú le puedes prestar un micrófono a Chely.
Mira lo que vamos a hacer. Yo quiero terminar este mensaje todos orando los unos por los otros. Yo quiero ser intencional. Y yo quiero que si tú estás aquí con tu familita, tú comiences a pasar aquí al frente como familia. Yo sé que se van a llenar los pasillos. Yo estoy claro que se va a llenar todo este espacio aquí. Pero si tú estás aquí con tu familia, pasa. Yo quiero orar por ti. Queremos orar todos queremos orar todos por todos. Ve pasando sin miedo. Si tú estás solito o tú estás solita, entiende que tienes una familia en la fe. Yo quiero que terminemos orando. Quiero que terminemos orando por nuestras familias. Quiero que hagamos esa oración de nosotros poder entender que estamos juntos y no estamos solos. Vamos, sal de tu asiento, camina acá, sal de tu asiento, no tengas miedo. Si tú estás solo o sola, no te preocupes, tú representas a tu familia. Vamos, mira, este espacio está abierto. Y yo quiero que juntos oremos, ahí donde estás. Comienza a darle gracias a Dios por tu familia. Ahí donde estás, comienza a darle gracias a Dios por todas las personas que están a tu alrededor. Dile, Señor, aquí estamos. Yo sé que tu presencia nos está cubriendo. Vamos, sal de tu asiento, no tengas miedo. Si no puedes llegar aquí al frente, te quedas en los pasillos. Pero no limites lo que Dios quiere hacer en este momento, porque hoy nosotros queremos orar los unos por los otros. Y si tú estás con tu familia, pero posiblemente tienes una persona a tu lado, échale el bracito ahí donde tú estás. Somos una sola familia en la fe. Y Dios nos envía a que nosotros oremos los unos por los otros, nos envía a que caminemos juntos y nos llama a que nosotros nos cuidemos y nos cubramos los unos por los otros, los unos a los otros. Y yo quiero que Chely nos dirija en esta oración. Chely. Amén. Señor, Gracias, Señor. una buena comunidad comienza con una buena familia. Si las familias están bien, la iglesia va a estar bien. Ahora, Señor, en este momento hay familias aquí. Quizás hay algunos que están solos y están representando su casa. Hay otros que están con su esposo, con su esposa, otros con sus hijos y te están presentando su casa. Sabemos, Señor, lo difícil que es mantener o levantar una familia en estos tiempos. Una familia donde tú seas la base. Una familia donde tú seas el centro. Y aquí, Señor, todos los que estamos en esta casa, te presentamos nuestra familia. Primero te presentamos nuestro corazón. Y te decimos que anhelamos que tú seas nuestro Dios, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Como familia nos arrepentimos de todos nuestros pecados, de nuestro orgullo, Señor, de no buscarte primero a ti y primero buscar otras opciones. De no abrir nuestros oídos para escucharte primero a ti y primero ir corriendo a escuchar otras voces. Perdónanos. Perdónanos como individuos, como familia, como iglesia. Necesitamos que tú seas nuestro Dios. Necesitamos que tú seas nuestro Señor. Necesitamos que tú seas nuestro Salvador. Salva nuestra casa, Señor. Salva nuestros matrimonios. Salva nuestros hijos. Las relaciones que tenemos debajo de ese techo, Señor, donde el enemigo se ha levantado con mucha intencionalidad a disparar dardos de fuego, Señor. Y ya no es algo, Señor, que se esconda, lo hace visible. Y hay pocas fuerzas en los hogares. Hay desánimo, hay tristeza, hay poca fe.